de la relación dominio, rango, función y sus notaciones. Relación. Una relación en matemáticas es una asociación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto, dominio, le corresponde uno o más elementos del segundo conjunto. Rango es una forma de unir elementos de dos grupos distintos. Dominio. El dominio de una función es el conjunto de todos los posibles valores de la variable independiente. Por ejemplo, x, que se puede utilizar para obtener un resultado real de la variable dependiente. Por ejemplo, y. Rango. Rango es un conjunto de todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente. Por ejemplo, y, después de aplicar los valores del dominio, por ejemplo, x. Función. Una función es una relación especial en matemáticas donde a cada valor del dominio le corresponde exactamente un valor del rango. Esto significa que para cada entrada, valor del dominio, hay una salida única. Valor del rango. Las funciones pueden representarse mediante ecuaciones gráficas o tablas. Notación de funciones. Las notaciones de funciones generalmente utilizan letras específicas como f, g, h, etc. para nombrar las funciones. Sin embargo, en teoría podemos utilizar cualquier letra o conjunto de letras para denotar una función siempre y cuando quede claro en el contexto de la función. Aquí tenemos un ejemplo que es ax igual a x al cuadrado más 3, bx igual a raíz cuadrada de x, cx igual a 1 sobre x. Descripción y ejemplos de los diferentes tipos de funciones. Función inyectiva. Una función es inyectiva cuando no existen dos elementos en el conjunto de partidas relacionados con un mismo elemento en el conjunto de llegada. Y tenemos el ejemplo. Y de ahí tenemos función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con los elementos del conjunto de partida. Y tenemos ejemplos. Función inversa. La función inversa o recíproca es aquella función que se obtiene invirtiendo la función original. Y tenemos de 2 a 3 ejemplos. Función exponencial. Las funciones exponenciales son aquellas funciones que tienen la variable independiente x en el exponente de una potencia. Y tenemos los ejemplos. Función fraccionaria. Una función fraccionaria es un tipo de función que se define como la relación entre dos funciones. En otras palabras, una función fraccionaria es el resultado de dividir una función entre otra función. Y tenemos los ejemplos. Y por último tenemos la función entero mayor. Entero mayor es una función que toma una entrada y da una salida que el entero mayor, que es el menor o igual que la entrada. También se llama función de paso porque son gráficos, se ven exactamente como un conjunto de pasos, con dominio igual a todos los números reales y rango igual a los números enteros. Gráficas de funciones. Como podemos observar, en esta función es inyectiva. Esto nos habla de que la función inyectiva solo puede ser tocada una vez. En este caso, en el primer ejemplo, podemos observar de que la línea roja solo toca una vez el punto donde va la línea horizontal.
En el otro ejemplo podemos observar que la línea roja está tocando 2 veces donde va la línea horizontal, ya que la función sobreyectiva es de que solo toque una vez las líneas horizontales. La función sobreyectiva dice que en ella no puede haber huecos en el rango de las funciones. Como podemos observar en el primer ejemplo, la línea roja no deja ni un espacio libre en el rango de las funciones. En el segundo ejemplo podemos observar que la línea roja no cubre todo el espacio y nos está dejando ahí, no nos está cubriendo todo el rango de funciones, entonces no es una función sobreyectiva. En la función inversa abarca un poco sobre la función sobreyectiva, ya que al pasar líneas horizontales solo tiene que tocar una vez solo puede tocar una vez el punto. Si toca 2 veces ya no es una función inversa. Y otro es de que, tanto como podemos observar en el ejemplo, el x más 5 tiene que ser invertible para que, o sea, tiene que el x más 5 para ser inversa tiene que revertirse. O sea que en el otro ejemplo podemos observar que la línea verde es x menos 5, o sea, viene siendo ya negativo. En la función exponencial podemos observar que en esta función el eje nunca va a tocar la x, nunca va a tocar la línea del eje x. Otra que la caracteriza es de que el crecimiento, o sea, el crecimiento siempre va a ser decreciente acelerado, no constante como las funciones lineales. La función fraccionaria, discontinuidades y asíntotas verticales en caso de funciones racionales, saltos horizontales entre valores enteros como la parte fraccionaria de un número, comportamiento asintótico como en el caso de funciones racionales con asíntotas. La función del entero mayor, podemos observar que en esta función siempre van a haber saltos de entero. Como podemos observar en la función, se puede ver que es como una grada, siempre va a haber un salto de enteros. También la gráfica se mantiene constante entre los enteros y que no hay valores intermedios entre los saltos. Hoy voy a explicar sobre algunos ejemplos de aplicaciones de funciones en la vida cotidiana. Uno de ellos es el presupuesto familiar. Cuando haces un presupuesto, una función puede describir la relación entre los ingresos y los gastos mensuales. Por ejemplo, si tus ingresos dependen del número de horas trabajadas, puedes representar esta relación como una función donde los ingresos Y son una función del número de horas trabajadas. X, Y igual a la hora por tarifa por hora. Otra podría ser de lo que uno gasta mensualmente. Por ejemplo, tenemos la canasta básica que podemos gastar 400 mensuales. A esto le vamos a sumar la energía, que sería el cable, el internet y la luz que vienen saliendo. Vamos a poner el ejemplo de mi casa. Vendría siendo $64. Más el agua, que son $3, más el colegio y la universidad, que son $100. A esto le vamos a sumar gastos de alguna emergencia que siempre tenemos, ya pueden ser pastillas o cualquier cosa, que podrían ser $60. Más los gastos hormigas que siempre se hace, $40, y el ahorro mensual de la casa, y todo esto vendría siendo $767.
Otro ejemplo que tenemos son las ofertas y descuentos. Las tiendas a menudo aplican descuentos de productos en función del precio original. Si un artículo cuesta $100 y se aplica un descuento del 20%, el precio final es una función del precio original. Ahora les voy a mostrar un ejemplo escrito. Compro un peine que estaba en promoción del 25% y costó $18. ¿Cuánto ahorro tuve? Podríamos usar esta fórmula: 25 menos 100 y igual a 18. Esto vendría siendo x igual a 75 menos entre 100 igual a 18. Aclaro que 100 lo resté antes que 25, por eso no pongo el signo menos acá. Esto lo divido y esto sería 0.75 igual a 18. Después esto este lo paso a dividir, que sería 18 entre 0.75, que me da 24. Esto quiere decir que nos hemos ahorrado $5. Y el último ejemplo que queda son los intereses bancarios. Los bancos aplican una función para calcular los intereses generados por una cantidad de dinero depositada en una cuenta. Por ejemplo, si se deposita una cantidad de dinero principal en una cuenta de ahorro que genera intereses de forma compuesta, la fórmula sería una función que depende del tiempo y la tasa de interés. Otro ejemplo que puede ser que en un banco haga un préstamo y cada mes estaría pagando $100 con un 20% de interés. Estaría pagando lo que son $120 mensuales. Y los 20 demás es lo que le quedaría al banco.